Démosle todos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día 6 días de avivamiento, sábado 6 de enero. Y mis amados, desde acá veo este lugar lleno de gente anhelante, deseosa de ser bendecida. Y yo sé que Dios les va a bendecir mucho. Perdonen, voy a detenerme tantito, pero el volumen que me tienen acá en los monitores está demasiado fuerte. Entonces siento que rebota hasta en el púlpito. Si le bajaras, ahí está, gracias. Ahí déjalo, ya no lo vas a mover más. Bien, el título del mensaje de hoy es Espíritu y Autoridad. Diga conmigo, Espíritu y Autoridad. Mis amados, hay verdades importantes acerca de nuestra vida espiritual. Ayer hablábamos de la importancia del poder de Dios, de andar en el Espíritu, de tener el poder, no solamente el querer, pero aprendíamos en la palabra que no se trata de tener poder para gobernar a otros, que lo más importante es tener poder para gobernarnos a nosotros mismos. Porque el problema más grande en la vida del cristiano ni es el diablo, ni es el mundo, es su carne y es su descuido. Alguien diga conmigo, O sea, te estoy diciendo que como hijo de Dios tienes al Espíritu Santo. Como hija de Dios tienes al Espíritu Santo. Pero si tú no alimentas tu vida espiritual, si tú no aportas en tus decisiones, en tus hábitos, en tu comportamiento, lo que se necesita para desarrollar una vida espiritual fuerte, entonces, a pesar de que Dios te ama, vas a tener problemas, vas a tener tropiezos, vas a estar constantemente como patinando y resbalando en el mismo lugar, porque no has entendido la importancia del poder del Espíritu Santo para consagrar, para santificar, para dar vida abundante, para poder controlar tus pensamientos, tus palabras y tus comportamientos por el poder de Dios. La palabra de Dios el día de ayer, en Romanos 7 leíamos que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego, a partir del capítulo 8, nos dice que el que anda en el Espíritu, ya no responde a la manipulación de la carne. Todo el mal carácter, la mala manera de tomar decisiones, las inseguridades, los problemas de estima propia, los traumas, tantas cosas que te detienen en el poder del Espíritu de Dios y la palabra, vas a ser bendecido. Porque dice Jesús, si permanecieren en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa es la libertad que debemos tener, libertad para triunfar, para vencer, para tener victoria, para ser poderosos en palabras y en obras por el poder del Espíritu de Dios. Todos nosotros somos débiles, todos nosotros tenemos problemas, todos nosotros podemos caer en dificultades porque la carne es débil. Pero si buscamos a Dios, el Espíritu Santo nos da ese poder. ¿Dicen amén? Hoy quiero enfocar en otra área de nuestra vida. Porque la realidad es que no importa quién tú seas, como cristiano, como hijo y como hija de Dios, tú vas a estar bajo ataque del diablo y de malos espíritus, de espíritus inmundos. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne y sangre, aunque muchas veces los ataques vienen manifestados aún a través de otras personas. Tenemos que entender que detrás de esa persona hay un ataque de Satanás contra la vida de la iglesia, contra la vida de los hijos de Dios. ¿Alguien me está oyendo? Y es un problema cuando la esposa se pelea con el esposo pero no intercede por él. Solo Hugo dijo, lo voy a decir otra vez para que lo apoyen a Hugo ustedes.
Hay veces que la esposa está tan molesta, ya no lo aguanta y no ha entendido que está él bajo ataque. No se le ha metido que si Dios te mostrara qué demonios lo están atacando, tendrías otra visión de las cosas. A veces solo nos enojamos cuando vemos que los hijos o las hijas están en una etapa terrible y no sabemos por qué esos cambios. Hubo alguien que vino y me dijo, yo no sé, pero de un día para otro el muchacho ha cambiado, tiene 14 años, pero anda terrible. Yo no sé, era tan dulce, tan obediente, tan bien portado y ahorita ya no sé qué hacer con él. Está como volviéndose loco, está todo el tiempo enojado. Alguien óigame, ¿no será que hay un ataque satánico? Efesios 6 dice, no tenéis lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Y nos dice, sed sobrios y velad, porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Eso lo dice Pedro. Entonces hoy quiero hablarte del poder de Dios y la autoridad de Dios para vencer al enemigo. ¿Cuántos lo quieren? Si tú dices, bueno, algún día lo voy a necesitar, no, lo necesitas ahora. No es que no estoy bajo ataque. ¿Quién dice? Todos estamos bajo ataques. Mi hermana me llamó hace unos años y pude notar en su voz que de verdad estaba afligida y me dijo, hermano, que es un poco dramática, ¿no? Es la primer drama queen que yo conocí. Hermanito, es que yo siento, fíjate que he estado orando, porque me he visto que he estado y vas a soñar contigo y pensar en ti. Hermano, el diablo te va a atacar. El diablo se ha levantado contra ti. Te quiere destruir. ¿Te acuerdas cuando tenías 10 años y te enfrentaste con nuestro papá? Y yo me acuerdo que lo señalaste y le dijiste, yo nunca voy a ser como usted. Hermano, el diablo quiere restregarte esas palabras en la cara. Cuídate, por favor. Y claro, cuando alguien te diga algo así, tienes que buscar a Dios y pensar. Y tomé esto y le dije gracias. Y en mis meditaciones y en mis oraciones y mis preguntas para Dios, Señor, dame fuerza porque dice Rebeca que el diablo viene contra mí, que estoy bajo ataque. La palabra y el espíritu en tu meditación, yo quiero que aprendas, cuando tú oras, cuando tú meditas, cuando tú preguntas, Dios te va a contestar. ¿Alguien sabe que Dios habla hoy? Dios habla hoy. La voz del Espíritu está dentro de nosotros. ¿O no has leído que dice, el Espíritu de Dios os guiará a toda verdad? Él os recordará todas las cosas. Y entonces, en esa voz interior espiritual vino la palabra. Edwin, si tú siempre has estado bajo ataque, pero entonces es cierto que estoy bajo ataque, esa no es la novedad. Toda la vida has estado bajo ataque. Desde niño has estado bajo ataque. ¿Quién se mete al pastorado y va a pensar que el diablo no lo va a atacar? ¿Tú crees que el diablo y los demonios dicen, te apoyamos, dale, predica la palabra de Dios? No, todo aquel que quiere ser de Dios tiene que entender que tiene un enemigo, aquel que antes te manipulaba, el que antes te encadenó al pecado, el que antes te seducía y te arrastraba en el lodo cenagoso del pecado, no está contento porque te soltó, porque no puede volver a tocarte, porque Dios te rescató. Ahora tú eres de Dios y Él te aborrece. Por supuesto que tienes un enemigo, pero más grande es el Dios de los cielos que está contigo. Más grande es el Señor. Y el Señor me dijo, siempre has estado bajo ataque, pero estás de pie porque yo siempre te cuido. ¿Alguien recibe esa palabra? ¿Cuántos saben que Dios siempre nos cuida? Pero de ahí
Me dijo, entonces el diablo siempre te ataca y yo siempre te cuido. Pero la diferencia es tu descuido. Nadie diga es que el Señor no me cuidó. Nadie diga es que el diablo me atacó, porque esas dos son constantes. La diferencia es tu descuido o tu búsqueda de Dios. ¿Alguien entendió lo que estoy diciendo? Van a haber enemigos contra tu vida, pero es normal. Enemigos que van a atacar tu hogar, tu matrimonio y tus hijos, eso es normal. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando la palabra de Dios habla para la iglesia de Cristo y les dice, no tenéis lucha contra carne y sangre, sino contra principados, le está hablando a la iglesia y tú eres la iglesia de Cristo. Te está hablando a ti, hermana. Te está hablando a ti, hermano. Está hablando de tus hijos. Sí, aún el recién nacido está bajo ataque. ¿Alguien me oyó? El diablo es un cobarde, no respeta a niños. Y si tú te pones a pensar desde cuándo te atacó, haz memoria cuántas cosas pasaron. Pero aún cuando no eras cristiano, aún cuando tú no lo buscabas, Dios te cuidó, Dios te protegió, porque Él sabía lo que habría de hacer en tu vida. Nosotros asistíamos al aposento alto. Era una iglesia que estaba en una parte alta de una de las colonias marginales. Gente mala, gente que vende y trafica con drogas y todo tipo de cosas. Ahí en esa colonia nosotros sabíamos que la señora que vive allá y aquella otra que está allá se dedican al robo y al asalto. Porque ni siquiera les daba vergüenza, lo presumían. Gente que andaba llevando navajas y cuchillos y verduguillos y andaban asaltando. Y uno sabía, no, con ella no se meta, le decían a mi mamá las vecinas, porque siempre hay una aquí que le gusta ser comunicativa. Ella es el periódico. Si no hay periódico, no te preocupes, la hermana fulanita se sabe todo. Y decía, mire, doña Queta, nunca se vaya a meter con esa gente si son ladrones, asaltantes. Y a otras por allá se dedicaban a la prostitución. Siempre a eso de ciertas horas ya iban bien maquilladas y sus indumentarias. Y al otro día ya venían regresando medias borrachas, y así era esa colonia, o tal vez así es todavía. Pero aparte de eso, ahí tenía su cueva, su morada, un brujo conocido. Era tan conocido que había gente que se miraba que era gente fina, gente que tenía dinero. Y de repente uno miraba que estaban entrando a la colonia un poco con miedo, preguntando, no sabe dónde está la casa del hermano del diablo, pero se hacía el hermano. Y nuestro pastor puso unas bocinas en la ventana del templo y se oía en toda la colonia. Y cuando él predicaba y cuando cantábamos, así como estábamos cantando hace un rato, sonaba en todo eso. Y yo pienso que al brujo le llegaban esos mensajes, le llegaba esa palabra, le llegaba esa presencia, y él no se concentraba. Me imagino yo que él decía, espíritu de fulano, ven. Y el espíritu de fulano decía, no, porque ahí hay unción y está. Pero un día entró al templo con un manto, con una bata negra así grandota, y se paró en la puerta y dijo, me las vas a pagar. Se lo dijo a nuestro pastor, me las vas a pagar. Y se dio la vuelta y se fue. Y hubo quienes sintieron lástima por el pastor. Dijeron, pobrecito el pastor, porque ahora sí, el mero brujo escaldufo de esta colonia ya le dijo que se las va a pagar. Y nunca se me olvida, porque él nos dijo, ¿ustedes qué tienen miedo por mí o qué? ¿Acaso no tenemos a Dios con nosotros? Y uno esperando, ¿será que le irán a meter un sapo en la barriga? Como al año de eso se murió el brujo.
Y hasta el día de hoy mi pastor más sanote que nunca. Lo que te estoy diciendo es, tú no crees que yo estoy bajo ataque. Si el diablo iba a atacar a alguien en esta ciudad, ¿no crees que tendría yo que estar en esa lista corta? El diablo sabe quiénes son los pastores en este valle. Sabe quiénes son sus esposas, sabe quiénes son sus hijos, sabe todo. Y por cierto, siempre va a tratar de destruir. Y dice la palabra de Dios, dice, heriré al pastor y esparciré a las ovejas. Siempre va a ir sobre la cabeza. Pero te lo digo porque quiero que veas que después de 30 años todavía estoy en victoria, bendecido, viendo la gloria de Dios, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Todavía estás? Entonces quiero que vayamos a Hechos capítulo 19 verso 6 para entender el poder y autoridad que Dios nos da a cada uno de nosotros, porque somos la iglesia de Cristo y tenemos al Espíritu Santo. Dice Hechos 19, 6: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hay bendición cuando una persona ungida por parte de Dios, con autoridad de Dios, con asignación de Dios, impone manos sobre tu vida. Por eso es importante cuando yo llamo y digo ven al altar, hay gente que siempre se queda atrás y no crean que no los he visto. Yo tengo un cuadernito, ahí tengo la nota. Ya va día 5 y todavía no da un paso adelante. Y te digo algo, los que han viajado conmigo, los que me han acompañado a cualquier lugar en donde vamos por una bendición, se van a dar cuenta que soy el primero que sale corriendo cuando están ministrando. Porque no lo hago por el hombre que esté aquí arriba. Lo hago porque sé que los ojos de Dios desde el cielo están viendo la actitud con la que yo lo estoy buscando. Te amo, Señor, te necesito de alguna manera. Padre, yo quiero. Mírame, porque te busco, porque quiero. Y cuando Pablo imponía las manos sobre ellos, se derramaba el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas. Por lo tanto, no temas hablar en lenguas. Por años yo no podía hablar en lenguas y me preguntaba por qué. Pero un día me di cuenta que cuando yo estaba orando allá adentro en mi espíritu, allá no, en ese rincón, oía yo hablar en lenguas, me oía yo a mí mismo hablando en lenguas, pero nunca abría mi boca para hablar esas lenguas. No quiero decir que hablar en lenguas sea la única evidencia de que el Espíritu Santo está contigo. Por cierto, eso no es así. Pero es como el turrón encima del pastel. Es como el cherry encima del pastel. Es poderoso, es delicioso, porque el que ora en lenguas no pasa por el filtro incrédulo de su mente, sino que directamente su espíritu habla con Dios. Y hay cosas que tu mente no pide porque tu mente está afectada con ciertas lagunas de incredulidad o de duda o yo qué sé. Pero el espíritu, cuando entra en esa conexión y empieza a hablar, empieza a rebalsar, habla con Dios. Y también dice, y profetizaban. Profetizar es decir lo que Dios está diciendo. Así dice el Señor. Y a veces, aunque sea para tu propia alma, vas a estar bien. Mañana Dios va a traer la solución. No temas, descansa. El Dios de la gloria jamás te deja. Lo que Dios te dice, háblalo. Entonces, 3 verdades importantes que quiero dejar establecidas hoy. La número 1 es: el Espíritu Santo es la fuente del poder más grande que hay en el universo. Tú puedes vitaminarte, tú puedes
comprar, comer, tomar lo que tú quieras para estar fuerte en el cerebro y tus nervios y tus músculos, lo que tú quieras. Hoy día por donde quiera le quieren vender a uno lo que ese, mire, si es ese, olvídese. Es que esto viene de un palo que está en el Brasil. Me acuerdo hace 30 años, 40 años decían uña de gato traída del Perú. Ya no he oído qué pasó con el gato. ¿Se acabó las uñas o qué pasó? Pero ya no volví a oír. Los que son de mi edad se acuerdan de uña de gato, por donde quiera sonaba. Uña de gato y échele esto. En fin, está bien. Uno buscando salud, solamente tengan cuidado nada más de no envenenarse con algo. Porque cada vez que uno está enfermo o uno dice, fíjese que me siento medio así, siempre le están recetando a uno algo. Sabe que es bueno, tómese un té de esto y un té del otro. Y yo trato de hacer caso hasta un día que otro día les contaré mis aventuras. Segunda gran verdad. La gran mayoría de hijos e hijas de Dios no tienen idea de cuán grande es el poder y la autoridad que Dios les ha dado. Si yo mismo sigo aprendiendo y desarrollando, implementando y viviendo lo que por años he aprendido, pero hay gente que viene todavía más atrás en el descubrir el poder que tenemos. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Ponga su mano sobre su corazón y diga: aquí mora el Espíritu de Dios. Diga conmigo: el poder más grande del universo está dentro de mí. Nada puede contra mí. No hay brujo, no hay santero, no hay hechicero que pueda tener más poder que el Dios que yo tengo. Los cristianos que andan con supersticiones y miedos avergüenzan. Me acuerdo una vez de aquel tremendo hombre famoso en un programa televisivo, y le dijeron: ¿usted tiene supersticiones? Y dijo: sí. Siempre tiene que andar llevando un palito acá, dice, dentro se mete un palito acá. O sea que el que te protege es ese palito. Sí, pues. Otros tienen que andar llevando el ojo de venado en el llavero, ¿verdad? ¿Dónde estará el venado tuerto? Otros, pata de conejo. Es que este es de buena suerte. Ajá. Y si era de buena suerte, entonces ¿por qué el conejo anda cojo? Es que para traer buena suerte hay que poner una herradura en papel celofán colorado con un manojo de ajos detrás de la puerta. Y lo he visto cuando he ido a visitar ciertas casas. Dios lo bendiga, pastor, pase adelante. ¿Quién te bendice? ¿De verdad piensas que el zapato perdido de un caballo? ¿Te imaginas el caballo por allá? No han visto mi zapato. ¡Auch! Mi zapato. La gente, diga conmigo, es la gente. Pobrecitos, porque los que no tienen a Dios buscan amparo en un manojo de ajos. No, hombre, mejor écheselo a los frijoles, sale mejor. Dice que les quita el gas a los frijoles. Verdad número 3. No hay nada peor que tener poder y autoridad y no saberlo. Ser atacado y no poder defenderse, no porque Dios no te haya dado armas, porque Dios no te haya dado poder, sino porque ni sabías ni te contaron. ¿Están aquí todavía? Entonces, 2 preguntas y entramos a los textos. Pregunta número 1, y eso es para que lo contestes con todo el corazón. ¿Quieres que el Espíritu Santo te revista de poder y autoridad esta noche? Estoy hablando porque hoy vamos a ministrar. Alguien de acá va a salir, vino con plumas y flechas y va a salir aquí con un tanque de guerra. No sé si me di a entender.
¿verdad? Anda peleando con una piedra. Yo sí te voy a tirar una piedra. No, hombre. Hay armas poderosas. ¿Alguien quiere armas poderosas para vencer al enemigo, para vencer en la guerra, para triunfar en el nombre de Jesús? En el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8, y voy a estar leyendo este pasaje hasta que se te quede de memoria. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alguien levanta la mano y dice: pastor, pero yo no vivo en Jerusalén, ni conozco Samaria. No. Esto se lo dijeron en ese momento a los primeros discípulos, porque ellos habitaban en Jerusalén. Y les dijo: me seréis testigos. Nosotros vamos a ser testigos en el Valle de Santa Clarita y en el Valle de San Fernando y hasta Lancaster y todo el sur de California, porque en nosotros se va a mover de tal manera la gloria de Dios. La gente vendrá a preguntarte: oiga, dígame, yo miro que usted bien enamorado anda, ¿verdad? Y yo miro que ustedes andan como que son tortolitos. Y a mí mi mujer a pedrada me saca. Y tú le vas a testificar, la mía también, antes. Pero desde que Cristo vino a nuestras vidas, nosotros parecemos el profesor Girafales y doña Florinda. Cuando yo llego, doña Florinda no quiere una tacita de café, solo que a ustedes les dice: no quiere caldo de res. Todavía están aquí. Ser testigos es, cada vez que alguien le pregunta a uno: ¿usted cómo hace? Es oportunidad de decir: hay un Dios todopoderoso en los cielos. Hay un Dios que nos enseña a vivir. Hay un Dios que nos enseña qué hacer, cómo hacerlo. Hay un Dios que nos cuida, nos protege, nos guarda, nos educa, nos entrena, porque eso es la palabra de Dios. Es que aquel que solo dice que recibió a Cristo y se quedó en su casa, ese quién sabe si tiene una fe verdadera. Porque la fe verdadera no dice es que yo soy cristiano porque en el año 1900 tanto recibí a Cristo. No, el que tiene fe es una fe que no puede ocultar, no la puede detener. Es una fe que domina su pensamiento. Es una fe que se ve en sus palabras y en sus actuaciones, en sus decisiones. La manera en que administras tu tiempo me dice a mí si tienes fe o no, pero sobre todo le dice a Dios si tienes una fe verdadera. La Biblia es el compendio que nos enseña cómo ser felices en el matrimonio, en el amor, en el noviazgo, en las finanzas, en la empresa, en el negocio, en todas las cosas, para que vivamos una vida normal, bendecida. Es que no se trata de supersticiones religiosas, se trata de saber que Dios anda contigo y de andar constantemente en una conexión que te permite ser feliz. Y vas al trabajo y vas al estudio y todo lo que haces tú tiene la bendición de Dios. Pero recibiréis poder. Entonces tú necesitas ese poder para ser testigo en el Valle de Santa Clarita, para ser testigo entre tus parientes. Cuando yo le di mi vida a Jesús, solo yo era el primero en mi familia en ser cristiano. Y a los 6 meses, Pastor Hugo Recinos vino a los pies de Cristo. Y un poco después, mi hermana Rebeca. Después mi papá, eventualmente mi mamá. Después, hoy día tenemos primos y sobrinos y la familia se ha expandido y los cristianos estamos por todas partes en la familia, y empezó con una persona. Así quiere Dios que tú seas el testigo del poder de Dios en tu familia, con tus amigos, con tus asociados. Que la gente vea el poder de Dios manifestarse en ti. Que aunque venga la tormenta, tú eres el único que anda bien parado. Gloria a Dios. Que vino la recesión y la gente de esta iglesia hasta mejor les fue de 2008 en adelante. Y yo les dije, es que hay gente acá
que ha sido entrenada. Si usted es el que cruzó la frontera, usted era el que cuando corría parecía de esas caricaturas que ni se le ven los pies, solo se ve una rueda así. Se escondió, pero si está gordito, ¿cómo es que no lo vieron? Si ese, aunque se esconda detrás de un árbol, la barriga sale del otro lado. Pero no lo vio. Llegó a este país, sobrevivió, en donde muchos se quedaron. Usted llegó acá, usted es una persona que sabe. Yo no sé si algunos acaban a ser honestos y sinceros y van a decir, yo he dormido en petate. O ya no. Yo le conté a mi esposa que los colchones que yo recuerdo que mi papá compraba allá por la zona 1 eran de paja. Es decir, literalmente paja. Hacían los colchones, nada de que le voy a poner algodón, memory foam. ¿Qué memory foam? Catres. En la casa de mi abuelo habían catres. Un catre, hacían el marco de madera, patas de madera y después con cintas de cuero. Y después encima de eso un petate. Y había aire acondicionado, era tierra caliente. ¿Por qué? Porque las paredes eran de vara. Había ventilación y a veces los espacios estaban tan amplios y tan grandes que si necesitabas algo no había necesidad de salir y de dar la vuelta, solo metías la mano ahí que te lo... Entonces cuando viene la recesión, ¿verdad? Los gringos preocupados. Oh my God, I don't know. I'm not gonna have vacations. The Mercedes, I'm not gonna have payments for the Mercedes. ¿Y tú qué te preocupas? Tú eres, y lo dije una vez y lo prediqué, hay un mensaje acá, uno de nuestros clásicos. Tú eres como de esas trocas que tienen unas llantonas así, pantaneras, y que qué pintura ni qué nada. Alguien las quiso reparar y todavía tienen el bondo ahí a medio lijar. Pero eso sí, aunque no es muy bonita, pero esa no se queda en ningún terreno. Alguien acá dele gloria a Dios, porque tú eres vencedor, triunfador, resistente y victorioso. Vas a ser testigo del poder de Dios. ¿Cómo es que tú vives esa vida? ¿Cómo es que tú eres tan feliz? ¿Cómo es que tú siempre estás teniendo éxito? ¿Por qué a ti sí te dan los contratos? ¿Por qué a ti sí te salen los negocios? ¿Por qué a ti sí te salen? Y tú vas a decir, porque hago lo mejor que puedo, pero esa no es la razón. Es que tengo un Dios todopoderoso y sé pelear en el área espiritual. Yo sé buscar al Dios que me da fuerza y me da vida. Mi amado, en esta vida espiritual, para poder avanzar, para poder establecer el reino, hay que bombardear los cielos, hay que abrir los cielos, hay que avanzar el reino de Dios. Hay gente que no me está entendiendo. La palabra de Dios dice que vamos a avanzar el reino de los cielos como un ejército que avanza y viene con armas de luz. Nuestra oración, nuestra alabanza, nuestro testimonio expande el reino de los cielos. Cada persona que se convierte, cada persona que es discipulada, cada familia, qué alegría cuando los líderes de grupo reportan, pastor, no se aguantan, mandan el reporte por escrito, pero no se aguantan hacer la llamada telefónica. Pastor, gloria a Dios, hoy ganamos una familia para Cristo. Y como hay fiesta en los cielos, hubo fiesta y sigue habiendo fiesta en los grupos, en las casas, en la iglesia, cada vez que nos damos cuenta que el poder del reino está avanzando. Pero hay que saber pelear, hay que hacer guerra. Diga conmigo guerra. Diga conmigo guerra. Pegámosle un susto al diablo. Alguien diga conmigo guerra.
La iglesia de Cristo fue hecha para la guerra. Hay que rescatar las almas. No solo es cuestión de ir y decirle, mire, lo invito a la iglesia, ya oró por él. Si usted sabe que se está atado a las metanfetaminas, si está usando cocaína, si es adicto al alcohol y a quién sabe cuántas cosas, no basta con invitarle, hay que orar, hay que interceder, hay que reprender al diablo. ¿Acaso no dice la palabra de Dios, me envió a abrir la cárcel a los presos? ¿A qué se refiere? A soltar las ataduras de opresión. Cuanto más cuando son gente que tú amas. No te enojes tanto, intercede. Ama. Hay que avanzar el reino de los cielos. Cristo es el ejemplo de lo que la iglesia tiene que estar haciendo hoy. En Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuántos demonios has echado? ¿Por qué vives asustado? Uy, yo oí un ruido. Está todo paranoico, o ella está paranoica, o de verdad algo está pasando, pero de repente dice ella, ¿oíste? Y aquel dice, ¿qué? Y oye un ruido. Y le dice él, vas a ver. Porque hay hombres miedosos. Pero llévate el bate, le dice. Usted tiene autoridad para limpiar su casa de toda influencia del diablo. Y no necesita ruda, ni necesita limones partidos en cruz, pétalos de rosa. ¿Cómo sabe? Porque vengo de aquellos tiempos. Me acuerdo que a mi mamá le decían, no, doña Queta, ¿sabe qué hago yo? Le decían, yo meto un vaso de agua debajo de la cama, porque ahí se va a ir todo el mal que me quieran hacer, en el vaso de agua. Y la otra dice, no, yo lo que hago es que siempre pongo el vaso de agua, pero lo echo un limón partido en cruz. Ah, dice otra, sí, pero hay que echarle también ruda. La ruda es buena, la ruda es macanuda. No vaya usted a estar anotando al llegar a la casa. al llegar a la casa. A mi mamá le dije, yo estaba teniendo pesadillas. Yo estaba teniendo pesadillas cuando era niño, como la edad de Zion. Despertaba con pesadillas y le dijeron a mi mamá, póngale una Biblia debajo de la almohada, pero tiene que estar abierta en el Salmo 91 y pone una tijera en cruz. No, tú tienes autoridad. Tú eres hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están las hijas de Dios? Tú tienes autoridad y en el nombre de Jesús tú vas a tomar posesión. Todo en donde tú habites, la casa que tú habitas, el lugar en donde tú estás, debe estar lleno de la presencia de Dios. Ahí no entra ningún diablo, ahí no entra ningún demonio. Alguien óigame bien, el poder de Dios está contigo, está conmigo. Hay que operar con la potencia de Dios y en la autoridad del Espíritu Santo. Mis amados, hoy quiero orar por muchos de ustedes, pero quiero que en particular vengan al altar aquellos que de verdad han tenido largas batallas. Yo te voy a testificar algo que pasó en mi casa y en ese tiempo Hugo era soltero, pero vivía con nosotros y teníamos un apartamentucho en Hollywood y estábamos acostados cuando Hugo empezó a gemir. Mary me despertó y me dijo, tu hermano está teniendo pesadillas. Entonces yo fui y le toqué a Hugo el hombro y le dije, Hugo, y cuando le toqué el hombro y le dije, Hugo, se volteó y dijo, ahí.
Y cuando yo volteé a ver a donde Hugo me señaló, miré dos entidades como fantasmas, como sombras de humo blanco, pero claramente les podía ver el rostro como humano. Y entró sobre mí un fuego, como un enojo. Y sobre todo, desde luego, era una experiencia que jamás había tenido. Y comencé a reprender: y te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, fuera de esta casa. Y a veces uno piensa que hay que gritar duro, ¿verdad? Y hasta que se queda uno así. Yo quedé afectado de la garganta porque le decía. Pero yo miraba a aquellas entidades y yo pensé que cuando uno dice te reprendo en el nombre de Jesús, ¡pum!, se iban a ir así. Y no, se me quedaban viendo. Y yo, y después de segundos que se me hicieron eternos, se fueron al baño y se fueron por una ventana. ¿Estaría eso en mi cabeza? Fue una visión solamente. Por eso sé que ya Dios me tenía asignado para un ministerio. Si a ti te han pasado cosas, a Elías me contó y me dijo: papá, aquí a la noche entra un bulto negro, se para frente a mi cama y no me puedo mover. No puedo abrir mi boca, solamente con mi pensamiento comienzo a orar. Y yo me puse a sonreír. Sí, le dije: de veras, contame. Y le dijo: ¿por qué estás sonriendo? Y le dije: porque Dios ya te está entrenando. Gloria a Dios. Nunca vas a ver algo que te vaya a destruir. Dios está contigo, pero Él permite que tengas experiencias de ese tipo para que entiendas que estamos viviendo en una dimensión espiritual real. Pablo dice: hermano, ¿o no has leído que Jesús mismo fue llevado al desierto, en donde fue tentado por Satanás mismo? Esas no son fábulas, es la verdad. Pero Dios no permite que mires algo para lo cual no estás capacitado. Pero cuando tú empiezas a tener experiencias de ese tipo, si sientes alguna presencia rara en la casa, alguien abrió alguna ventana, alguna puerta, alguien está haciendo algo que no debe, o viendo algo que no debe, o escuchando algo que no debe, alguien está abriendo la puerta y el enemigo es un abusivo. Pero tú tienes autoridad para reprender al diablo y puedes pedirle a Dios: envía tus ángeles, Señor. Me dijo Pastor Oscar Franques: pastor, ¿puede orar? Oscarito está viendo demonios. Dice que mira unos ahí en el closet. Oscarito estaba como de 11 años. Y le dije: así es, sí, voy a llegar. Y fui a la casa de ellos y me metí al cuarto de los niños y le dije: Oscar, tú sabes que Dios es real y tú sabes que Dios es más poderoso. Le dije: vamos a orar a Dios para que envíe sus ángeles. Aquí nadie tiene que entrar, aquí nada tiene que estar, porque este lugar es territorio santo, es tu casa. Si tú lo consagras a Dios, el diablo no tiene por qué entrar ahí. Saca todo aquello que pueda ser puerta de entrada. Toda cosa que tengas tú que esté contaminando tu alma y tu mente y sea de alguna manera interpretado por algún espíritu inmundo como permiso para estar entrando. Si alguien está consumiendo drogas allá adentro, tú sabes que el consumo de drogas abre puertas, porque se abre una dimensión que la gente no entiende, está más allá de la mente y los nervios, está en el alma. Pero tú tienes autoridad. Y le dije, y dije, empezamos a orar y él conmigo. Y después dije: Padre, envía un ángel que se quede aquí dentro de este closet. Pobrecito, el ángel animó adentro del closet. Y otro debajo de la cama, dije. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Después, a los días, le pregunté: ¿cómo te va? Desde ese día el niño tuvo paz. Tú tienes que entender que muchas cosas que pasan en el hogar, a veces te levantaste para tener un día hermoso y ya desde el desayuno comenzaste a pelear con la doña por gusto. Había una película mexicana de hace muchos años, pero daba risa. Se suponía que era de bromas, pero salía un diablito con un arco y unas flechas, y cuando quería armar pleito entre la gente, le tiraba una flecha a este, ¡ping!, y de ahí se volteaba y le tiraba la otra flecha al otro, ¡ping!, para empezar los pleitos. Y era broma, era una comedia, pero yo digo que algo así más o menos es. Yo creo que la voz del enemigo a veces te dice: mira, esta mujer, ya días que le pediste caldo de res, y qué esperanzas. Y tú dices: de veras, que entonces yo no merezco un caldo de res, ¿no? Ay, si no he tenido tiempo. No has tenido tiempo. Ay, no me alces la voz. Y desde ese día duerme en el sillón. Y todavía no le han dado su caldo. Yo sé que los músicos dicen: pastor, por favor, terminemos. Pero este pasaje bíblico tiene que irse contigo para que sea tu tarea el resto de tu vida, lo que este pasaje dice. Oigan bien, que esto se vuelva tu tarea el resto de tu vida. Así es de importante. Dice Efesios capítulo 1 verso 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Que Dios te dé la revelación y que empieces a darte cuenta del poder que tiene la iglesia a través del Espíritu Santo, la autoridad que tiene un hijo de Dios, porque aunque tú no eres perfecto y aunque Dios te rescató del pecado y quién sabe de cuánta cosa, ahora estás revestido de Cristo. El hombre viejo ya se acabó, ahora hay un hombre nuevo, lleno de autoridad, lleno del Espíritu Santo. Ahora eres la iglesia de Cristo y tienes autoridad de parte de Dios para avanzar el reino de los cielos. Por eso es importante un avivamiento. Por eso es importante la relación personal con el Espíritu de Dios y con su palabra. En Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué Dios le dio esa palabra a Josué? Porque Josué tendría que pelear 1000 guerras. Porque Josué tendría que enfrentarse contra ejércitos mucho más grandes. Porque Josué tendría que experimentar el poder de Dios y victorias que no logró él con su espada, sino las logró Dios a través de su Espíritu Santo. Alguien óigame acá: Dios peleará por ti. Dios sacará espada para pelear a favor de tu casa. Dios hará milagros y victorias
en tu vida. Pero es importante que entiendas que la iglesia de Cristo en Avivamiento es una iglesia de guerra, es una iglesia que no se duerme, es una iglesia que pelea y pelea y pelea con la oración de poder, con la fe y la llenura del Espíritu Santo. Ponte de pie. Y aquellos que estén sufriendo o hayan sufrido o tienen necesidad de vencer en alguna área espiritual, vengan al altar, porque hay gente que está bajo ataque y lo sabe. Porque hay gente que sabe que necesita el poder de Dios para poder vencer. Hay gente acá que tiene que decir: ya estoy cansado, estoy cansada de que el enemigo saque ventaja. Hoy voy a pelear con armas de luz. Ahora me voy a revestir con el poder del Espíritu Santo. Señor, dame discernimiento. Pide discernimiento. Discernimiento quiere decir la capacidad por el Espíritu de entender qué está pasando. No que andes preguntando qué será lo que está pasando, sino que el Señor te va a mostrar qué está pasando. El Señor te va a mostrar qué espíritu reprender. El Señor te va a mostrar por dónde el enemigo ha ganado ventaja. El Señor te va a dar estrategias de guerra. Alguien oiga, las grandes victorias del pasado fueron reveladas por parte de Dios, quien le dijo a sus siervos y a sus siervas lo que tenían que hacer para ganar esa batalla. Dios te levanta en victoria. Hoy te revistes con la sangre de Cristo. Pídelo ahora: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Señor, dame la cobertura del Espíritu Santo. Señor, ahora en el nombre de Jesús. Yo soy hijo tuyo, yo soy hija tuya. Señor, revísteme de poder. Revísteme de poder. Dame las armas de luz. Dame discernimiento. Dame oración de guerra. Pon palabras en mis labios. Pon palabra en mi espíritu. Pon palabra en mi corazón. Palabra de guerra. Palabra profética. Vengo contra el enemigo, Señor. Defiendo mi casa, mis finanzas, mi salud, mi matrimonio. Yo no voy a dejar que el enemigo destruya mi casa. No voy a dejar que el enemigo destruya a mi princesa, mi hija. No voy a dejar que el enemigo destruya a mi príncipe, mi hijito, mis tesoros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy levanto en el nombre de Jesús mis manos. Señor, hoy me cubro bajo el manto poderoso del Espíritu Santo para pelear la buena batalla de la fe. Más. En el nombre de Jesús. Vas a recibir autoridad para echar fuera demonios. Recibe autoridad para reprender todo espíritu inmundo. Recibe autoridad para reprender toda obra del diablo, para deshacer toda trampa del enemigo. Recibe autoridad ahora. Tú eres la iglesia de Cristo. Recibe autoridad. Recibe la unción de guerra. Recibe por la fe la capacidad de entender cuánta potencia hay en ti. El Señor te llamó, el Señor te ha ungido. Unción de guerra. Nadie te podrá hacer frente. El enemigo no podrá. Ahora, en el nombre de Jesús, reprende toda trampa del diablo. Llena. No vas a tener temor. No te va a dar temor. De hoy en adelante el enemigo tiene miedo de ti. Contra ti no hay nada que pueda dañarte. No hay nada que pueda venir contra ti. No hay nada que pueda tocar tu casa.